Ya estamos listos para encarar la conclusión de esta maravillosa parte que llamamos ¿qué es el verbo? En Juan capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 16 de Juan capítulo 1 y así seguimos nuestro estudio. En el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dice ese versículo en nuestra versión. La palabra plenitud viene de un vocablo griego que denota eso, justamente plenitud, aquello de lo que algo está lleno a tal punto que ya no puede llenarse más. Es como si fuera un vaso al tope, no se puede llenar más, lleno hasta el tope. Luego continúa diciendo que de esa plenitud nosotros tomamos, dice ahí. En realidad esa palabra tomamos sería mejor traducida como recibimos en manifestación. Hay dos palabras griegas que pueden traducirse recibir. Una es la palabra griega dekomai y la otra es la palabra griega lambano. Dekomai significa recibir de manera subjetiva, es decir, yo recibo y usted ni se entera. Lambano, en contraste, es recibir, se puede traducir también como recibir y es yo recibo y usted definitivamente se entera porque yo lo manifiesto. Lo recibo en manifestación, lo exteriorizo. Yo lo recibo y todos nosotros nos enteramos. Esa es la palabra, lambano, usada aquí. La siguiente cláusula donde dice gracia sobre gracia significa como que nos fue apilada la gracia sobre la gracia sobre la gracia. Es como una pila de cajas. Se coloca una caja que es la gracia, otra caja más gracia, otra caja y así hasta infinito. Qué hermosa manera de decir que hemos recibido en manifestación la gracia que lo llena a nuestro Señor hasta el infinito. Esa gracia nos fue dada, no por propia virtud, sino por el trabajo de Él en nuestro inmenso favor. El Señor Jesucristo exteriorizó esa gracia y verdad inacabable que lo llenaba. De ahí es que nosotros la recibimos para exteriorizarla del mismo modo que lo hizo Él. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vean, la expresión de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, la ley, vino por medio de uno de sus profetas, Moisés. La expresión de Dios en el Nuevo Pacto vino por medio de otro profeta suyo, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ahí obtuvimos la gracia y la verdad. Jesús fue una expresión externa de los propósitos de redención y salvación de nuestro amoroso Dios. Ya sea que esa palabra esté escrita, que esa palabra sea hablada, o que esa palabra sea hecha carne, es decir, vivida por Jesús, no puede ser separada de Dios. Ella, la palabra de Dios, es todo lo que podemos conocer de Dios. Así que, desde el punto de vista del hombre, la palabra de Dios es Dios mismo. Según dice esa misma palabra en Juan capítulo 1, la palabra de Dios estaba con Dios. Hoy sigue estando con Dios y Él sigue siendo conocido mediante su palabra tal y como fue conocido al principio de todo. La palabra hecha carne es uno de los muchos medios en los que Dios ha comunicado su logos. Todos los medios que utilizó para comunicar su logos son igual de auténticos. Quienes proponen la Trinidad como doctrina, en lugar de honrar la palabra escrita, tratan a la palabra como si hubiera que corregirla. Y cuando leen en Juan 1:14 que el Logos fue hecho carne,
simplemente le hacen decir que Dios se hizo carne, pero no es eso lo que la palabra clarísimamente muestra. De esta manera parecería ser que el logos escrito necesita de su ayuda para ser mejorado. Lo que es imprescindible que nosotros entendamos es que la palabra escrita es el criterio máximo de segura verdad para el hombre. Sin esta palabra escrita, el hombre permanece ignorante acerca de la vida, de la piedad y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5. La palabra hecha carne no está presente sobre la tierra, pues fue ascendido y colocado a la diestra de Dios. Entonces, nuestra única manera de conocer cada aspecto del Redentor solamente es posible dependiendo de la palabra escrita. Simplemente no es posible conocer a Cristo por la carne en este momento. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La única manera de conocerlo a Cristo hoy por hoy es intelectualmente por la palabra escrita. La manera de conocerlo por experiencia es por fe, andando en el Espíritu Santo y haciendo sus trabajos y aún mayores. Así que, como hijos de Dios que somos, tenemos respeto por el Logos de Dios hecho carne, igual que si estuviera presente. Juan capítulo 1, versículo 18. Por si alguien pudiera confundirse tanto en este texto como en el resto de la palabra, Dios deja bien en claro que nadie jamás lo ha visto a Él. Juan 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es invisible al ojo humano. Nadie en griego es una enfática negación. Es nadie sin excepción. Es nadie sin distinción. Cada vez que Dios necesitó comunicar su voluntad, tuvo que utilizar un recurso de los sentidos para manifestarla. Les recuerdo, la zarza de Moisés, la escritura en la pared, el sueño de José, el asna de Balán, nuestro querido Señor. Hasta su llegada a la escena de servicio, absolutamente nadie antes de Él había percibido a Dios como lo hizo Él. Él lo hizo perceptible a los suyos. La gracia de Dios y su verdad fueron exhibidas en una capacidad superlativa como nunca antes del Señor Jesucristo. En Juan, pero esta vez en el capítulo 6, en el versículo 46 dice, no que alguno haya, Juan 6, 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Bueno, aquí hay que tener cuidado, es importante recordar que dos declaraciones opuestas no pueden ser verdad las dos a la vez. Habiendo tanta documentación que Jesucristo no pudo haber visto a Dios cuando era ser humano, este versículo nos estaría diciendo que la percepción que tuvo Jesús de su Padre excedía grandemente a la de sus colegas profetas del Antiguo Testamento. Nuestro Señor percibió a nuestro Padre completamente. Para que nosotros podamos percibirlo completamente, indefectiblemente, tenemos que tener Espíritu Santo dentro. Primera de Juan, capítulo 4, hacia el final de la Biblia. Segunda de Pedro, primera de Juan 4. Versículo 12, mire lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Nosotros ya sabíamos esto, lo vimos varias veces en esta clase. Y nadie incluye a nuestro Señor Jesucristo.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Observe la cantidad de "en" que hemos leído. Además, el versículo 13 aquí corona el concepto diciendo que Dios nos ha dado de su Espíritu. Sin el Espíritu de Dios no se lo puede percibir a Dios de manera completa y por consiguiente tampoco se lo puede manifestar a las personas. Entonces, este "ha visto" no indica necesariamente, este "ha visto" que está aquí en Juan, nadie ha visto al Padre, dice acá en 1 Juan 4:12, este "ha visto" no indica necesariamente ver con los ojos, sino que es más bien una percepción del entendimiento. Lo que está diciendo que ahora se puede percibir a Dios y antes también, lógicamente, una vez que uno tiene el Espíritu Santo dentro. 1 Corintios capítulo 2, por favor. 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, en el versículo 9, mire lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ocurre que el hombre natural en el 14 no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ve? Es necesario ser hijo de Dios, es necesario tener el Espíritu dentro. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros podemos discernir a Dios y sus cosas porque tenemos su Espíritu en nosotros, gracias a la entrega de Jesús por nosotros. El hombre de solamente cuerpo y alma no puede percibirlo a Dios. Juan capítulo 14. Juan 14. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que Jesús le decía a Felipe es que quien sea que haya entendido quién era y a qué venía Jesucristo, por ver sus acciones, obtenía junto a eso una percepción de Dios. El Creador es invisible, de tal manera que nadie puede verlo físicamente. Aún así, la gente podía percibirlo como resultado de ver la palabra hecha carne delante de sus ojos. Quien sea que veía al Hijo, percibía al Padre. Muchas veces nosotros observamos cómo se comportan los niños y sin entrar en demasiados detalles, tenemos una percepción de cómo puede ser su familia en la casa, ¿verdad? Bueno, así es con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 10 seguía diciéndole Jesucristo a Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ven que no dice yo soy el Padre y el Padre es mí? Sino que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, en el 11, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otro modo, creedme por las mismas obras.
El Padre del Señor Jesucristo moraba en él como mora hoy en Cristo en nosotros. Cuando nosotros creemos en Dios, en Cristo en uno, hacemos las obras de nuestro Señor y aún mayores, y manifestamos el Espíritu Santo dentro. Eso permite que la gente lo perciba a Dios. Estos primeros maravillosos 18 versículos del hermoso Evangelio de Juan comienzan declarando qué es el Logos y su estrechísima relación con Dios el Creador. Lo hace alternando entre declaraciones acerca de la palabra y declaraciones acerca de Juan el Bautista. Fue mediante este maravilloso profeta que el Padre anunció con bombos y platillos la llegada de su Mesías, su Hijo, y su misión redentiva que cambiaría de la administración de la ley a la administración de la gracia. Por eso, quiero someter a consideración del estudiante una propuesta de lectura y sentido de esta sección de la Escritura en la que hemos pasado un largo rato estudiando. Ya hemos definido acabadamente al vocablo logos de tal manera que lo reemplazaremos en el texto cada vez que haga falta, sabiendo que cuando lo leamos entendemos la profundidad de su significado. Así que preste atención a esta propuesta de lectura que dice: en el principio era la palabra, y ese medio por el cual podemos saber todo acerca del Elohim estaba junto con él, pero era claramente independiente de él. Lo que la palabra era, Dios era. Esta palabra existía en el principio en comunión íntima y cercana con Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por el Creador mediante su palabra. Es decir, que esa palabra participó de cada cosa que fue hecha por Dios sin ninguna excepción. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y le decían el Bautista. Este profeta vino para dar testimonio de la luz de Dios, a fin de que todos creyesen por Juan. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera propia del Logos de Dios estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por el Elohim mediante su palabra, pero el mundo no conoció ni a Dios ni a su Logos. Vino a Israel mediante sus profetas y otros medios de comunicación, pero Israel mayoritariamente lo rechazó. 12. Pero a todos los que recibieron a Dios por medio de su Logos, a los que creen en el nombre de la palabra hecha carne, Él les dio potestad de ser hechos sus hijos. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Él mismo. Aquel Logos en cuyo nombre, después de Pentecostés, hay que creer para ser hecho hijo de Dios, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos maravillados su gloria como heredada del Padre, lleno de gracia y verdad. 15. Juan dio testimonio de Jesús, la palabra hecha carne, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud todos recibimos en manifestación, y la gracia se nos apila hasta el infinito. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
a un grado muy superior al Antiguo Testamento, vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás, pero su unigénito Hijo, quien a diferencia de su Padre sí era perceptible por medio de los sentidos y que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer con su vida y acciones. En Juan capítulo 1 podemos apreciar el maravilloso amor de nuestro Padre Celestial claramente expuesto. Desde el comienzo mismo de la humanidad, Él tenía un propósito, un plan que hizo que ocurriera a la vez que se desplegaba delante de todos nosotros, así mismo en la creación. Si la palabra estaba en el comienzo, su autor también lo estuvo, y todo lo que Él es y representa, es decir, su luz, su amor, orden, bien, verdad. Por tanto, Logos es la expresión de Dios que incluye su poder, sus acciones, su plan, su sabiduría. Por último, tuvo como plan a nuestro precioso Señor para librarnos de las consecuencias del pecado de Adán. Nuestro valiente Redentor, el Logos hecho carne, a través de quien nosotros tenemos gracia hasta el infinito y vida por siempre.